El patrón de tupla introducido en C# es bastante simple, pero a su vez útil, debido a que nos permite comparar múltiples valores utilizando la sentencia switch. Para mostrar cómo funciona este patrón, haremos una función que reciba una cantidad en pesos mexicanos y la regrese en euros o viceversa, reciba una cantidad en euros y la regrese en pesos mexicanos. Para ello voy a requerir primero este NUN que he definido. Lo llamé moneda y tiene EMXN de pesos mexicanos, EU de euros y USD de moneda o dólar americano. Luego voy a definir la siguiente función, convertir moneda. Va a regresar un decimal y como argumentos recibe primero la cantidad a convertir, luego la moneda que va a ser inicial y luego la moneda a la cual quiero convertir la llamamos final. Luego voy a utilizar una expresión lambda con inicial y final para definir el switch. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Si es moneda euro como inicial y moneda pesos mexicanos como final, entonces voy a hacer la conversión de la siguiente forma. La cantidad por 21.27, que es lo actual del valor de un euro a pesos mexicanos. En caso contrario, de MXN a euro, la conversión sería de otra forma. Cantidad por 0.047. En caso contrario, también para evitar errores, vamos a tirar una excepción. Es decir, si la entrada no es euros o no es MXN y la salida no es MXN o euros, vamos a regresar este mensaje o esta excepción. Vamos a comprobar llamando a esta función. Aquí voy a colocar total. Defino esta variable, mando llamar o invoco esta función y le pasamos, por ejemplo, 500, que sería nuestra cantidad inicial. La moneda inicial sería MXN. Queremos convertir a euro. Finalmente, para mostrar en pantalla voy a imprimir. El total va a ser de y convertimos string total. Comprobamos y listo. Aquí tenemos que el total de 500 pesos mexicanos a euros sería 23.5 euros. De esta forma hemos utilizado el patrón tupla para la coincidencia de patrones.